Hola, buenas tardes. Soy Fernando Mendoza. Bienvenidos a Benasque Conciencia. Nos encontramos en el Centro de Ciencia de Benasque Pedro Pascual con un grupo de personas interesadas en la divulgación de la ciencia. Para resolver nuestras dudas y aprovechando su asistencia a un congreso de física, nos hemos reunido con Juan Rojo. Él es profesor en la Universidad de Oxford y recientemente ha estado varios años investigando en el CERN. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Para empezar, aunque nos gustaría saber de qué trata el congreso del que usted es organizador y conocer más sobre su trabajo, creemos que lo adecuado es empezar a conocer desde lo más sencillo y comprensible. Empezaremos entonces por las partículas mismas. Perfecto. Recuérdenos cómo es un átomo. Un átomo está compuesto por un núcleo que contiene toda la carga eléctrica positiva y una serie de nubes electrónicas que contienen los electrones con la carga negativa. Entonces, el tamaño del núcleo es el tamaño del átomo es 10 a menos 10 metros, pero el núcleo es muy pequeño, está concentrado en 10 a menos 15 metros. ¿De acuerdo? Entonces, el núcleo de qué está compuesto? Está compuesto de dos tipos de partículas, protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga eléctrica, con lo cual los protones tienen toda la carga positiva de los núcleos. En general, la suma de la carga de los protones positiva más la carga de los electrones negativa es cero. Es decir, los átomos son eléctricamente neutros. ¿De acuerdo? Entonces, aunque la carga total sea cero, la manera como está distribuida es muy diferente. La carga eléctrica negativa está en una nube, digamos, en el exterior del átomo, y la carga positiva está concentrada en el núcleo atómico, que es muy pequeño en comparación con la distancia atómica. Muy bien. Entonces, cuando ustedes hablan de partículas, ¿se refieren a los mismos átomos o a protones, neutrones o incluso a quarks? Digamos, hay diversas maneras de referirse a lo que es una partícula. En general, cuando hablamos de partículas elementales, es decir, partículas que no tienen estructura interna. Por ejemplo, el átomo no es una partícula, porque tiene estructura interna, los electrones, protones y neutrones. El protón mismo tampoco es una partícula elemental, porque tiene a su vez estructura interna, cada vez como a distancias más pequeñas. Está compuesta de llamados quarks y gluones. Con lo cual, lo que en física llamamos partículas elementales son aquellas partículas que a día de hoy pensamos que no tienen estructura interna. Por ejemplo, el electrón es una partícula elemental, no tiene estructura interna a menos que nosotros sepamos. El protón no es una partícula elemental, porque tiene estructura interna formada por quarks y gluones. A continuación vamos a ver entonces la tabla de partículas elementales. Vemos primero que por un lado hay fermiones y por otro bosones. ¿Cuáles son sus diferencias fundamentales para que aparezcan separados? La diferencia es lo que se llama la propiedad del spin, que es la rotación interna de las partículas. Los fermiones tienen spin un medio, mientras que los bosones son partículas de spin o 0 o spin 1. Por ejemplo, las partículas, digamos, de la materia, por ejemplo, quarks, los gluones, o los quarks y los electrones, son fermiones, tienen spin un medio. Por otra parte, las partículas que se encargan no de formar la materia, sino de comunicar las fuerzas fundamentales entre las partículas de materia, son los bosones. Por ejemplo, en el caso del electromagnetismo, tenemos las partículas de materia, por ejemplo, los quarks y los electrones, que interaccionan electromagnéticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que intercambian fotones. ¿De acuerdo? Es como tengo aquí un electrón y otro electrón, cómo interaccionan, cómo sienten la fuerza eléctrica, intercambiando fotones, que son bosones partículas de spin 1. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del electromagnetismo, es una de las 4 fuerzas fundamentales. Las otras son la interacción fuerte, la interacción débil y la gravedad. El modelo estándar de partículas que vemos aquí describe el electromagnetismo, la interacción fuerte y la débil, pero no la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, para cada una de las interacciones tenemos una partícula mediadora. El fotón media el electromagnetismo, el gluón media la interacción fuerte, mientras que las partículas Z y W median la interacción débil. Dentro del modelo estándar, ¿cómo adquieren masa las partículas? Digamos, esta pregunta es una pregunta que es difícil de responder, porque justamente el mecanismo a través del cual las partículas adquieren masa es una cosa que se ha verificado experimentalmente solo hace 3 años, con el descubrimiento del bosón de Higgs. ¿Y esto por qué es así? Porque si uno escribe las ecuaciones de la teoría, uno se da cuenta que si uno impone que tenga masa, la teoría se vuelve no está bien definida, no tiene una solución bien definida. Entonces hay que buscar una manera más inteligente de darles masa de una manera indirecta. Y esto hace el mecanismo de Higgs. O sea, la partícula de Higgs, su objetivo principal es introducir una interacción nueva en el modelo estándar, que es el campo de Higgs, y la interacción de las partículas con ese campo
es lo que les permite adquirir masa a través del mecanismo de Higgs. O sea, es un ingrediente esencial, porque si el Higgs no existiera, las partículas no podrían tener masa. Las ecuaciones del modelo estándar no tendrían sentido. Y por eso la importancia del descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN hace 3 años es tan importante, por este motivo. Día a día nos encontramos con que el modelo estándar tiende a complicarse cada vez más, a presentar un mundo que, por lo menos desde lo que miramos el mundo desde fuera, nos es más incomprensible y complejo. El número de partículas no ha parado de crecer en los últimos 50 años, sobre todo se ha disparado, y todo parece indicar que van a aparecer nuevas partículas. ¿Se vislumbra algún límite a esta tarea de fraccionar y descomponer la materia y energía subatómica de estas partículas? Bueno, digamos, yo aquí querría puntualizar un aspecto. Realmente lo que has dicho no es completamente correcto. De hecho, si uno mira la lista de partículas que conocíamos hace 50 años y que se pensaban que eran elementales, hay muchísimas más que las que ahora. Porque, por ejemplo, hace 50 años no sabíamos que los protones tenían estructura. Pensábamos que había piones, kaones, partículas alfa, partículas lambda, perdón, muchas partículas de las que no conocíamos cuál era su estructura interna. A lo mejor teníamos 200 partículas que podían ser elementales. El modelo estándar lo que ha hecho es ordenar todas esas partículas y clasificarlas como construidas solo a partir de un número muy pequeño de quarks. Por ejemplo, los 6 quarks que vemos en esta imagen pueden combinarse para formar cientos de partículas hadrónicas. Con lo cual, el modelo estándar en realidad es una simplificación impresionante de una multitud de hechos experimentales, digamos, en un formalismo matemáticamente muy elegante. O sea, con lo cual, yo creo que podríamos decir que el modelo estándar simplifica y unifica de una manera, digamos, sorprendente muchos fenómenos que anteriormente veíamos como separados. Por ejemplo, en el siglo XVIII se pensaba que electricidad y magnetismo eran dos fenómenos que no tenían nada que ver. ¿De acuerdo? Las ecuaciones de Maxwell demostraron que en realidad son dos aspectos de una misma fuerza en el electromagnetismo. En el modelo estándar el nivel de unificación sigue adelante. Por ejemplo, la interacción débil y el electromagnetismo parecen muy diferentes a escalas bajas. Pero cuando llega a energías muy altas como en el LHC, se convierten en dos aspectos de la misma interacción, la teoría electrodébil. Con lo cual yo creo que el proceso, más que a complicarse, tiende a ser a simplificar las leyes de la naturaleza en un formalismo más elegante y más compacto. ¿En qué parte de esta tabla podrían surgir nuevas partículas y dónde no se les espera ahora mismo por completo? Bueno, hay una teoría, digamos, el modelo estándar es un modelo que es realmente muy exitoso, pero tiene una serie de limitaciones muy importantes. Digamos, por ejemplo, no explica la materia oscura, no explica la energía oscura. Otra serie no explica, por ejemplo, cómo surgió la simetría entre materia y antimateria en el universo, digamos, primigenio. Entonces, para resolver este tipo de limitaciones, algunas teorías proponen que existen nuevas interacciones, por ejemplo, o nuevas partículas fundamentales que podrían, digamos, solucionar estos problemas. Una teoría popular se llama supersimetría. En supersimetría, cada una de las partículas que tenemos en esta tabla tiene, digamos, una partícula gemela que tiene propiedades muy parecidas, pero con el spin, o sea, el momento angular interno, cambiado por un factor 1/2. Por ejemplo, hemos dicho que los quarks son fermiones, spin 1/2. En supersimetría se convierten en escalares, de spin 0. Los fotones tienen spin 1, son bosones. En supersimetría se convierten en fermiones, partículas de spin 1/2. Entonces, es posible que en el LHC, en los años que vienen ahora, podamos descubrir algunas de esas partículas supersimétricas que permitirían, digamos, generalizar el modelo estándar y explicar algunos de los problemas más fundamentales de la física teórica que tiene hoy en día. Digamos, el punto central es que el modelo estándar es tremendamente exitoso, pero también tiene una serie de problemas internos que no explican una cantidad de datos, digamos, de naturaleza importantes, con lo cual la gente piensa que requiere una extensión para poder explicar, por ejemplo, la gravedad o la materia oscura. Está el modelo estándar. Después hablamos de la teoría de las supercuerdas. Sí. Y también hay otra teoría de la gravitación cuántica o algo, cosa de esto. ¿Cómo en qué medida se aproximan estas teorías entre sí o en qué se diferencian y sobre todo cómo se relaciona esta con esa teoría que dice que hablan de la teoría del todo, que intenta explicar o unificar las 4 fuerzas de la naturaleza, por así decirlo? Bueno, digamos, a día de hoy
sabemos que el modelo estándar es correcto, pero no sabemos, por ejemplo, si la teoría de cuerdas es solo una teoría matemática o realmente una teoría de la naturaleza. Por ejemplo, decía antes que en el modelo estándar están incluidas las fuerzas electromagnéticas, fuerte y débil, pero no la gravedad, ¿vale? Por ejemplo, teoría de cuerdas es un intento de generalizar el modelo estándar para incluir gravedad. Entonces, la idea de esa teoría es que tenemos una teoría, en vez de partículas elementales, formada por cuerdas, objetos unidimensionales. Entonces, son cuerdas muy pequeñas, ¿de acuerdo? Con lo cual, a energías bajas solo percibimos partículas. Y cada partícula es una vibración diferente de esta cuerda, ¿de acuerdo? El problema es que para acceder experimentalmente a esas cuerdas, habría que ir a energías mucho más altas de las que podemos disponer ahora o en el futuro próximo. Otro problema de la teoría de cuerdas es que realmente no existe ninguna versión en la que se consiga reproducir el modelo estándar. Es decir, no tenemos ninguna manera de conectar la teoría de cuerdas a energías muy altas con el modelo estándar a las energías que podemos acceder hoy en día. Con lo cual es una propuesta teóricamente bien fundada, pero sigue siendo especulativa a día de hoy, hasta que se consiga una confirmación experimental que puede tardar muchos años. Pero es una de las, digamos, de las propuestas más interesantes para poder, digamos, completar el modelo estándar, hacia una teoría que incluya, digamos, las 4 fuerzas fundamentales. Por supuesto, eso nunca sería una teoría del todo, porque una teoría del todo no sería autoconsistente, en el sentido, sería una teoría, pero no sabríamos, por ejemplo, por qué esa teoría y no otra, o por cuáles serían digamos, los valores que tienen los parámetros en esa teoría. O sea, la teoría del todo es un objetivo, digamos, yo creo que una quimera. La ciencia nunca conseguirá explicarlo todo. Conseguirá aproximaciones cada vez más precisas de la realidad física, pero nunca será, digamos, autoconsistente. ¿Cabe imaginar que pueda haber partículas que superen la velocidad de la luz? ¿Y supondría eso un nuevo cambio de paradigma en la ciencia? Bueno, yo recuerdo cuando llegué al CERN, de hecho el primer mes, hubo una conferencia muy famosa en la que anunciaron que aparentemente los neutrinos podían viajar a velocidades más grandes que la luz. La mayoría de mis compañeros eran con razón extremadamente escépticos, ¿de acuerdo? Porque, digamos, sabemos que el modelo estándar puede cambiar de muchas maneras. Es posible, digamos, que la teoría última sea una teoría en la que las partículas puedan violar el límite de la velocidad de la luz. Pero ahora mismo no tenemos ni la más remota idea de cómo podría ser esto. Por ejemplo, sabemos por relatividad especial que una partícula que viaje a velocidad de la luz viola la causalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la causa llegaría antes que el efecto. Que habría una serie de efectos, digamos, de ciencia ficción en las cuales uno podría viajar en el tiempo, digamos, conocer a su padre, matarlo, con lo cual nunca habría nacido. Una serie de paradojas son muy, digamos, muy divertidas, pero que realmente es la ciencia ficción. Así como, digamos, tenemos fundamentos para pensar que es posible que teoría de cuerdas sea una alternativa válida, digamos, como teoría, digamos, más fundamental, teorías que violen la velocidad de la luz, no existe ninguna que la gente toma mínimamente en serio. O sea, digamos, es conceptualmente posible, pero obligaría a cambiar, digamos, completamente toda nuestra manera de pensar, digamos, la física fundamental, sin ninguna motivación y con muchas complicaciones. Con lo cual, digamos, la física puede cambiar mucho en los próximos, no sé, 50 años, por ejemplo, pero una de las cosas que dudo mucho que cambie es el límite fundamental, digamos, a la propagación de información, que es la velocidad de la luz. Una de las cosas que cuando leemos, por lo menos los neófitos, digamos, en el tema de la física, que me llama mucho la atención es el vocabulario que se emplea. Sobre todo porque algunas veces se recurren a términos del lenguaje común que parece que se prestan a confusión. Por ejemplo, cuando se nos habla de sabores, de colores, de los cuales, y todo esto, ¿se ha planteado o se plantea algún tema, alguna modificación en el lenguaje para, digamos, evitar confusiones o...? Digamos, yo creo que en ese sentido no hay ninguna confusión, porque esos conceptos, digamos, la importancia es que estén bien definidos a nivel matemático. A nivel matemático, por ejemplo, el color de los quarks es, digamos, una de las diferentes representaciones de un grupo de simetría que se llama SU3. Con lo cual, básicamente, cada quark puede estar en 3 estados. Los puedes llamar color, rojo, azul, verde, los podrías llamar cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? En ese sentido, el nombre que les pongas no es demasiado importante. Es más por circunstancias históricas o de la gente que lo descubrió que les puso ese nombre. Digamos, son más accidentes que no algo que refleje una propiedad última de la naturaleza. Lo importante
es que una propiedad esté bien definida matemáticamente. Si eso está así, digamos, el nombre que le pongas... Y otra cosa es que no está dicho que la ciencia tenga que ser aburrida. No hay ninguna ley que prohíba poner nombres divertidos a teorías o a partículas, digamos. Aunque la gente eso no lo perciba, en general los científicos son gente con bastante sentido del humor, ya que les gusta muchas veces poner nombres divertidos a sus partículas. Por ejemplo, los quarks es un nombre que no tiene ningún sentido. Es un nombre que, digamos, Murray Gell-Mann, que fue la persona que los propuso, se encontró en una novela de James Joyce y le pareció un nombre divertido para esas partículas nuevas. En sentido, son cosas, digamos, curiosas, divertidas, que hay también como la ciencia como más accesible. Pero la cosa esencial es que todas las propiedades estén bien definidas matemáticamente. Si esto es cierto, luego, digamos, el nombre que se les ponga es más una cuestión anecdótica. Dentro de... Hemos hablado un poco ya del bosón de Higgs. Dentro de los bosones, como hemos dicho, se pueden encontrar algunos más, igual que partículas. Se podría encontrar alguna fuerza fundamental que todavía no haya... Es posible que existan nuevas interacciones. Si hubiera nuevas interacciones, habría nuevas partículas que se encargarían de mediar esta interacción. Y podrían ser bosones, podrían ser fermiones, digamos, hay un zoológico bastante amplio de teorías posibles. En el sentido que es esencial ahora mismo es obtener algún tipo de información experimental de hacia dónde podrían estar estas partículas. Digamos, estamos en un momento en que la física fundamental no puede guiarse solo por teoría. Necesita sobre todo mucha información del experimento. Y en ese sentido, lo que hacemos en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN va en esa dirección. Intentar descubrir pistas, digamos, para dónde podrían estar nuevas partículas, nuevas interacciones, o, digamos, incluso nuevas dimensiones de espacio-tiempo, digamos, cualquier desviación del modelo estándar, en principio se podría descubrir en el Gran Colisionador de Hadrones. Vale, yo quería preguntarle sobre unas polémicas declaraciones de Stephen Hawking sobre la inestabilidad del bosón y sobre su decaimiento, que hay, es muy sensacionalista, tiene alguna base. A ver, digamos, técnicamente son posibles, pero digamos, la escala a la que esto pasaría son escalas, digamos, del orden de millones de veces la edad del universo. Digamos, es una propiedad, digamos, técnica interesante de la teoría, pero que no tiene ninguna implicación práctica para nosotros. Es cierto que eso es una cosa que se ha dado cuenta la gente recientemente, que el vacío en nuestra teoría es lo que se llama técnicamente metaestable. Está muy cerca, está entre estabilidad y metaestabilidad. Es posible que esto hecho nos diga alguna información interesante sobre, por ejemplo, la física más allá del modelo estándar. ¿Por qué nuestro universo está en un estado metaestable y no estable? O, digamos, si fuera inestable, no estaríamos aquí, con lo cual no tiene ningún sentido. Pero que esté justo cerca de estar inestable puede ser una coincidencia o puede ser algo, digamos, interesante. Con lo cual, digamos, habrá falta más trabajo, tanto teórico como experimental, para intentar entender las consecuencias de esta observación. Digamos, es y no es sensacionalista, en el sentido que es técnicamente correcto, es muy interesante, pero no es una cosa que deba preocupar a nadie. Simplemente un aspecto interesante de la partícula de Higgs, pero que nadie debería preocuparse por eso. ¿Por qué lo de partícula de Dios? La verdad es que la historia es bastante tonta, simplemente porque hubo un libro hace bastante tiempo que quería explicar la búsqueda de la partícula de Higgs, que era muy difícil. Y el título original en inglés era The Goddamn Particle, que se podía traducir como la partícula fastidiosa, la partícula, digamos, pesada, difícil de encontrar. La compañía que publicaba ese libro pensó que el título no sería suficientemente atractivo y lo cambió por la The God Particle. No tiene demasiada más historia, simplemente el nombre se hizo famoso, la gente le parece divertido esto, pero, digamos, el bosón de Higgs no es más o menos divino que un quark o un leptón. Es una partícula más, sin ninguna propiedad, digamos, divina para bien o para mal. Sabiendo todo esto, nos podemos acercar ahora al congreso que usted organiza, llamado Parton Distributions en el CERN. ¿Qué significa? ¿Qué son los partons? Bueno, si puedes pasar sí. Como decía, el protón
es una partícula que no es fundamental, ¿de acuerdo? Está compuesta por otras partículas más pequeñas. Se llaman los quarks y los gluones. Los quarks son fermiones de spin 1 medio y interaccionan por la interacción fuerte con intercambio de gluones. Entonces, ¿qué hacemos en el LHC, en el Gran Colisionador de Hadrones? Cogemos protones, los aceleramos a una gran velocidad y lo hacemos chocar. Y mirando el resultado de la colisión, intentamos, digamos, explorar las leyes de la naturaleza a las escalas más pequeñas posibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para hacer cualquier predicción en el colisionador, tenemos que saber cómo los quarks y los gluones están distribuidos dentro del protón. Es decir, los quarks están distribuidos a energías altas, a energías bajas. Básicamente queremos calcular cuál es el perfil de energías de quarks y gluones dentro del protón. Y esto es lo que se ve en este gráfico de aquí. Cada una de estas curvas lo que indica es básicamente cuál es la probabilidad de encontrar un quark up, quark down, un quark strange o un gluón dentro del protón con una energía determinada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si los quarks tienen mucha energía, las colisiones producirán partículas de más energía. Si los quarks llevan poca energía, producirán partículas de menos energía. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque para predecir cualquier proceso en el LHC, tenemos que saber con precisión cuál es la distribución de energía de los quarks y los gluones dentro del protón. Es una cosa que no podemos calcularnos, una cosa que la teoría no nos lo dice. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger datos de otros experimentos, coger la teoría de la interacción fuente, juntar todo en un código de análisis bastante complicado y finalmente extraer estas distribuciones partónicas. Una vez las tenemos, podemos volver al LHC y hacer predicciones, por ejemplo, para la partícula de Higgs. Por ejemplo, si alguien me pregunta ¿cuántos bosones del Higgs producirá el CERN en un año? La única manera que tengo de responder a esta pregunta es si sé con precisión las distribuciones partónicas del protón. Si no las conozco, mi predicción tendrá mucho error. Si las conozco con precisión, yo podré decir con mucha seguridad cuántos bosones de Higgs podría producir. Y esto es importante, por ejemplo, para estudiar sus propiedades. Si yo no sé cuántos bosones de Higgs voy a producir, no podré estudiarlo bien. Si lo sé con mucha precisión, podré estudiarlo bien. Entonces, esa es la motivación de este congreso. Digamos, nos hemos reunido aquí, digamos, expertos de todo el mundo, básicamente para preparar, digamos, cuáles son los pasos a dar en los próximos años para poder medir con la máxima precisión posible esta estructura interna del protón, con los quarks y los gluones. Y dentro de cualquier protón, ¿de qué depende que la energía de esos quarks sea diferente o sea más alta o más baja y que pueda estar en varios estados? Realmente eso no lo sabemos, porque eso requiere resolver la teoría de la interacción fuerte en un régimen que es un régimen no perturbativo. Es un régimen donde no sabemos cómo calcularlo. Es decir, si supiéramos nosotros, ¿por qué sabemos resolver el electromagnetismo? Porque es una interacción que se llama perturbativa, en el sentido que si dos electrones interactúan entre sí, intercambian un fotón. Si intercambian dos fotones, el efecto será más pequeño. Si intercambian tres fotones, el efecto será cada vez más pequeño. Con lo cual, la primera interacción con un solo fotón es lo que domina. En el caso de la interacción fuerte a bajas energías es el contrario. Si intercambian un gluón, tendrá un efecto. Si intercambian dos, será más grande. Tres será más grande. Con lo cual, no puedo hacer una expansión perturbativa. No sé cómo calcular nuestros objetos. Con lo cual, mientras que no sepamos calcularnos desde la teoría las distribuciones partónicas, nuestra única opción es medirlas en otros procesos y luego usarlas en el LHC. ¿Qué diferencias hay entre partons de valencia, de fondo y gluones? El protón está constituido por tres quarks, dos quarks up y un quark down. ¿De acuerdo? Un quark tiene carga 2 tercios. Si sumas 2 tercios, 2 tercios y menos 1 tercio, tienes carga 1. ¿De acuerdo? Esos dos quarks up y los quarks down son los quarks de valencia. Pero digamos, si uno mira el protón a energías altas, se da cuenta que hay más cosas en el protón. Están los quarks de valencia y luego tienes también los quarks del mar. ¿De dónde vienen esos? Porque en mecánica cuántica podemos tener fluctuaciones de nuestro vacío en el que, por ejemplo, generamos parejas quark-antiquark de manera espontánea.
Estas parejas, si las ves a energías muy bajas, no las detectas, pero si vas a energías muy altas, es decir, si miras el protón a distancias muy pequeñas, las puedes ver. Estas son lo que serían los quarks del mar. Los quarks los quarks del mar. Y los quarks de valencia son los quarks, digamos, que forman el protón, que lo constituyen, pero si uno mira el protón a distancias muy pequeñas, ve que hay más cosas, debido a la mecánica cuántica. Estos son los quarks del mar. Y en el LHC, como estamos a energías muy altas, contribuyen los quarks de valencia, los quarks del mar y también los gluones. Los gluones son los bosones que se encargan de mantener juntos a los quarks dentro del protón. Porque una de las cosas que la gente se preguntaba es, por ejemplo, en un núcleo atómico, ¿de qué está formado? De protones. ¿Los protones qué carga tienen? Positiva. ¿Y qué pasa si pongo dos cargas positivas juntas? Se repelen. Entonces, la gran duda, la gente no sabía, es cómo es posible que un núcleo atómico no explote. Porque tenemos cargas juntas, la fuerza de Coulomb nos predeciría que explotaría un núcleo. Entonces, lo que se entendió con el modelo estándar es que los quarks y los protones, a intercambiar gluones, esto mantiene, digamos, el núcleo cohesionado. Entonces, digamos, estos ingredientes, quarks del mar, quarks de valencia y gluones, cuando los miramos a energías altas, es lo que nos da estas distribuciones partónicas, que es lo que luego en el LHC nos servirá para hacer predicciones tanto del bosón de Higgs como, por ejemplo, de producciones de otras partículas o de materia oscura. Básicamente, cualquier proceso que queramos calcularnos en el LHC dependerá en mayor o en menor medida de estas distribuciones partónicas. Y de ahí su importancia, digamos, es central para lo que es de la física de altas energías en los próximos años. ¿Y cuáles son las principales limitaciones entonces para obtener un modelo preciso basado en funciones de distribución de partones? Bueno, hay tres limitaciones. Primero, nos hacen falta datos experimentales de alta calidad. Segundo, queremos cada vez un input teórico que sea preciso. Por ejemplo, si usamos una teoría que sea poco precisa para extraer estas PDFs, las PDFs mismas te dan un error grande. Y luego hay un detalle que es más técnico, pero que también es importante, que es la metodología. Por ejemplo, si puedes volver al gráfico anterior, nosotros no sabemos cuál es la forma de esas PDFs, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hace 20 años, ¿qué se hacía? Uno cogía una forma simple, un polinomio, x1 menos x, y fitaba los coeficientes. Pero ahora mismo, para la precisión del LHC esto no es suficiente. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es utilizar una técnica de redes neuronales, que fue desarrollada por José Ignacio y sus colaboradores, para parametrizar esta información que nos es desconocida. Con lo cual, cogemos las PDFs, las modelamos con redes neuronales artificiales, es un algoritmo básicamente para describir cualquier forma funcional de manera genérica, y los parámetros los extremos de los datos. Con lo cual, si queremos obtener PDFs muy precisas, ¿qué nos hace falta? Primero, información experimental. Esto está claro, son objetos que al no poder calcular hemos de medir, con lo cual nos hace falta datos experimentales con mucha precisión. Segundo, una teoría buena. Si usamos una teoría, por ejemplo, que tenga errores del 50%, las PDFs que extraeremos tendrán errores del 50% y no serán buenas. Y luego una metodología estadística que sea robusta, ¿de acuerdo? Porque queremos propagar los errores desde los datos de input hasta el LHC. Eso es una cosa que si se hace mal da el resultado equivocado. Hay que hacer una serie de técnicas estadísticas modernas para que eso sea, digamos, resultado fiable. Entonces, en este curso estamos trabajando en estas tres dimensiones, intentando obtener mejores datos, mejor teoría y mejor metodología para producir las PDFs, digamos, que el LHC, digamos, necesita de manera auténtica. ¿Y cuál es su objetivo en el trabajo en el ámbito de las funciones de distribución de partones? Y además en qué nos ayudaría a avanzar sabiendo si tuviéramos un modelo fiable y un modelo... Bueno, digamos, el objetivo principal es un objetivo de ciencia básica. En el sentido, cuanta más precisas sean estas distribuciones partónicas, digamos, más aprenderemos del LHC. Por ejemplo, imagínate que tenemos una nueva fuerza a energías muy grandes. A energías muy grandes, las PDFs tienen errores grandes. Podría ser que en el LHC produciéramos nuevas partículas, pero que no consiguiéramos verlas porque las PDFs tienen errores grandes. Es como si queremos escuchar una música clásica que suena muy fina y tenemos una banda de rock and roll, digamos, a nuestro lado, tocando a toda máquina. Nunca lo escucharemos.
Solo si conseguimos bajar el volumen de la música rock and roll, podemos escuchar la música clásica así muy suave. Esto es lo mismo. Tenemos una señal que será pequeña. Si nuestra teoría tiene errores grandes, la perderemos. Si nuestra teoría tiene errores pequeños, conseguiremos detectarla. Entonces ese es el objetivo principal. Y digamos, en cuanto a aplicaciones prácticas, la ciencia fundamental se caracteriza porque esas aplicaciones prácticas salen continuamente, pero de manera inesperada. Por ejemplo, en el CERN, donde estuve trabajando durante 4 años, la Internet se descubrió allí. Digamos, Internet se descubrió en un despacho que estaba cerca del mío, pero un físico se preocupaba por intentar conseguir una manera más eficiente de colaborar entre diferentes grupos. Y descubrió un protocolo que acabaría siendo HTTP, World Wide Web, pero de una manera que, digamos, inesperada. Entonces, en ciencia básica pasa mucho esto. Se juntan personas para afrontar un problema, digamos, fundamental, pero de manera inevitable siempre salen, digamos, consecuencias positivas para la sociedad de manera inesperada. Entonces, yo no sé lo que las PDFs van a hacer por la sociedad, pero, por ejemplo, muchas de las técnicas que desarrollamos para las PDFs pueden encontrar aplicaciones en campos muy diversos realmente. Acabemos nuestra charla hablando un poco del CERN, del acelerador de partículas. ¿En qué consiste física y mecánicamente, en términos sencillos, el acelerador? El acelerador es un túnel de 30 kilómetros, está por debajo de Ginebra, como si fuera un túnel del metro circular, en el que tenemos una serie de imanes superconductores. Estos imanes superconductores lo que sirven es consiguen es acelerar los protones a energías muy altas. Básicamente es como si tuviéramos, como si fuera un tío vivo, básicamente, cada vez va más rápido. Y cuando los protones están a velocidades muy altas, o a energías muy grandes, los hacemos colisionar. Entonces tenemos 4 detectores muy grandes llamados Atlas, CMS, LHC y ALICE, cada cual con una serie de especificaciones, y viendo las colisiones de estas partículas conseguimos, por ejemplo, descubrir el bosón de Higgs o buscar por nuevas interacciones. Entonces, para daros una idea de la magnitud de este experimento, un protón es una cosa muy pequeña, ¿de acuerdo? No pensaría que tiene una energía muy pequeña. En el LHC, el haz de protones va a energías tan altas que si, por ejemplo, lo proyectáramos contra una pared, la colisión sería el equivalente a un tren de alta velocidad a más de 200 km por hora. Digamos, protones tan energéticos que podrían tener, digamos, consecuencias como si fuera un tren a toda pastilla. Eso para que daros una idea de primero la complejidad técnica de conseguir acelerar protones a esas energías tan increíbles y luego la potencia que tiene eso para estudiar la naturaleza a las distancias más pequeñas posibles. Porque el principio de Heisenberg nos dice que si queremos descubrir cosas a distancias muy pequeñas, hace falta energías muy altas. Cuanto más energéticas sean nuestras partículas, distancias más pequeñas podremos estudiar. Eso es lo que quiere la física fundamental. Ir cada vez más para distancias más pequeñas para estudiar, por ejemplo, más subestructura o nuevas interacciones a energías más altas. ¿Cree que se trata de la mayor máquina construida por el hombre desde casi todos los puntos de vista? ¿Puede ser? Yo creo que es una de las proezas tecnológicas más impresionantes que la humanidad jamás conseguido. Digamos, hay otras máquinas, otros experimentos que también son de una gran complejidad, pero creo que algo como el LHC es muy difícil de superar. Dejadme solo que os cuente una anécdota. En el anterior acelerador del CERN se llamaba LEP. La precisión era tan precisa que una vez estaban mirando el haz de partículas y veían que fluctuaba cada cierto tiempo. Y no sabían de eso de dónde venía. ¿Cómo puede ser esto? En efecto, que intentaron buscar, tal. Y al final descubrieron que cuando el tren llegaba a Ginebra, pasaba por encima del acelerador y algo tan pequeño como el tren pasando por encima ya modificaba el haz y lo volvía inestable. Cuando se corrigió ese efecto, desapareció la fluctuación. Digamos, es de una precisión tan impresionante que uno requiere digamos, poner juntos una serie de tecnología y de ciencia que yo honestamente a día de hoy casi me sorprendo que funcione realmente. Porque la complejidad de esa máquina yo creo que es algo que la humanidad, digamos, no ha visto nunca. ¿Cómo ha contribuido España en el CERN? Bueno, España ha estado en el CERN durante muchos años y tiene un papel, digamos, muy importante. Hay muchos grupos que participan en el CERN de España, en Madrid, Barcelona, Santiago, y esos grupos tienen un papel importante en los grandes experimentos del CERN. Digamos,
tanto en la construcción de los aceleradores, de los detectores, como en su explotación científica, España juega un papel muy importante. Y digamos, yo creo que espero que digamos, ese papel continúe a pesar de las dificultades económicas que ahora está experimentando nuestro país. ¿Qué esperamos que nos descubra en un futuro a corto plazo el acelerador de electrones? Realmente no lo sabemos, digamos, si lo supiéramos no lo habríamos construido, sabíamos lo que vamos a encontrar. Digamos, el mensaje creo que es que independientemente de lo que descubra, sabremos mucho más, digamos, de la física fundamental que sabemos ahora. O sea, si tenemos nuevas interacciones o no las tenemos, o encontramos una partícula o la otra, sea lo que sea, sabremos mucho más de lo que sabemos ahora. Con lo cual, digamos, no hay nada que perder, solo hay algo que ganar. Se oye que el consumo de la instalación podría ser muy... ¿Sabe más o menos por dónde podría andar el consumo de la instalación del CERN? El consumo de instalaciones es muy importante, yo creo que es el 20% de toda la ciudad de Ginebra. Digamos, por ese sentido, el CERN, el LHC, funciona solo en los meses de verano. ¿Por qué? Porque en invierno robaría demasiada potencia al sistema de Ginebra y la gente no podría encender la calefacción, por ejemplo. Con lo cual es solo en verano que puede operar. Entonces hay un acuerdo con el gobierno suizo, con lo cual el gobierno suizo proporciona electricidad a un precio más bajo, pero solo si se opera durante el mes de verano. Ahora se habla de incluso hacer futuros aceleradores que consumirían aún más. Por ejemplo, un acelerador se llama CLIC, tendríamos 30 kilómetros de longitud, y haría falta una pequeña central nuclear para mantenerlo de manera independiente. Digamos, pero eso, excepto si se descubren nuevas tecnologías, no hay otra manera de hacer. Cada vez ir a más energías requerirá más potencia y eso requiere más consumo. Hemos leído que cada segundo puede producirse cerca de 1 giga de información, que es una gran cantidad de datos. Hay algunos programas de investigación como en el SETI que tienen una aplicación para instalarla en tu ordenador y ayudar desde tu casa a analizar estos datos. ¿Existe algo similar en el LHC o cómo lo hacéis? Funciona, tenemos una cosa que se llama LHC at Home, en lo cual uno se conecta, da IP a su ordenador, entonces el CERN envía a su ordenador a serie de programas de simulación para simular colisiones del LHC y cuando el trabajo se ha acabado, se envía al CERN y también uno se puede contribuir al análisis de las colisiones del LHC. O sea, es la misma idea que el SETI, ofrecer un tiempo de cálculo que no se usa, digamos, para facilitar una serie de cálculos que son, digamos, muy intensivos. Con lo cual, digamos, yo creo que si uno busca en Google LHC at Home en el CERN, puede encontrar datos para participar en esta iniciativa. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en nuestro recorrido por el conocimiento. Muchas gracias por habernos acompañado, profesor Juan Rojo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.